con el doctor Eduardo Stein y seguimos conversando sobre la cooperación bilateral entre los Estados Unidos y Guatemala en relación a la lucha antinarcóticos que tanto daño está causando al país. En aquella época le decía, doctor Stein, el Consejo de Asuntos Hemisféricos decía que los americanos habían bajado la guardia en relación a Guatemala. Y ciertamente no se ha sentido. Vea usted lo que está pasando en Costa Rica hoy. Está muy activa la cooperación bilateral. Hay fuerzas armadas norteamericanas prácticamente apoyando esa lucha antinarcóticos que aparentemente se va a extender por más de 9 meses. ¿Cuál es la lectura que usted le da en este momento a...? Hay varias lecturas. La primera, yo creo que, de nuevo, agarrar solamente el apartado de la cooperación bilateral en materia de guerra antinarcóticos es fracturar la visión de la cooperación norteamericana hacia la región y hacia Guatemala de una manera injusta. Estados Unidos ha cooperado con nosotros en una gran cantidad de registros de desarrollo que son complementarios a la lucha antinarcóticos. El problema es que el volumen y el tamaño de negocio y las cantidades de dinero que se mueven en el contrabando, en el tráfico ilegal de personas, en el tráfico, en la trata de blancas, que se llamaba antes, o la trata de personas, en todo lo que es el trasiego de bienes precolombinos o coloniales, que son parte de nuestra cultura, pero sobre todo en el narcotráfico. Es un esquema de negocios con el que ninguna actividad productiva legítima puede competir en el agro guatemalteco. Entonces estamos en una desventaja no funcional, sino estructural frente a ese negocio. Por eso hablaba hace un rato de la necesidad de resolverlo también en el mercado de destino. El segundo aspecto que creo que es importante es que ningún estado en Centroamérica es ya capaz de enfrentar esto, ninguno. Las cifras de incremento de ilícitos en Panamá y en Costa Rica, que fueron países históricamente muy librados de estos problemas, son muy alarmantes. Incluso se le acredita parte del triunfo electoral del presidente Martinelli en Panamá a la insatisfacción de la población frente a Torrijos, que no supo entenderse con la agenda de la inseguridad ciudadana en aumento notable en aquel país, lo mismo que en Costa Rica. Es en esa perspectiva que yo creo que la ayuda bilateral norteamericana con Centroamérica en general y con Guatemala en particular tiene que ser evaluada. Pero hay otra cara histórica de este problema aquí y en Washington. En general, la agenda exterior norteamericana descuidó a América Latina incluso en momentos críticos. Al sustraerse el Departamento de Estado a nivel de las más altas autoridades de esa atención, lo que ingresó con más fuerza fue el Departamento de la Defensa. Y en la práctica, Guatemala, junto con el resto de Centroamérica, vivió algunos años en donde la política exterior en materia de seguridad ya no la manejaban propiamente las personas que con criterio estratégico civil estarían trabajando estos temas en el Departamento de Estado, sino personas que veían en realidad los riesgos de seguridad desde la óptica militar de los Estados Unidos, lo cual desvió en buena medida los equilibrios de agenda que se habían mantenido durante mucho tiempo. La otra contradicción viviente que hemos padecido en toda la región es que parecemos entendernos mejor con los funcionarios de administraciones republicanas porque son más claros en qué se puede y qué no se puede con nosotros, que con las administraciones demócratas que manejan un lenguaje mucho más abierto, flexible, progresista, pero que en la práctica, en realidad, van mucho menos adelante en ciertos temas críticos como este que otras administraciones. Si aceptamos que es injusta la afirmación de que la cooperación norteamericana no ha sido tan eficaz y tan importante, y vamos a partir de eso, nos lleva entonces a que somos nosotros los que en alguna medida hemos fallado.
Hay un tema que yo le decía fuera de cámaras, que lo he estado discutiendo con distintos analistas y con algunos entrevistados, sobre el exceso en el cumplimiento de los acuerdos de paz en lo relativo a la desmovilización del ejército que se lleva a cabo, según los recuentos, durante el gobierno de Óscar Berché. O sea, esa desmovilización de las Fuerzas Armadas en Guatemala abre espacios y deja zonas geográficas que son ocupadas por el narcotráfico y por el crimen organizado, en opinión de algunos analistas. ¿Qué me dice usted al respecto de ello? Bueno, en honor al rigor histórico, en realidad la disminución numérica del ejército y la disminución presupuestaria del ejército que fue pactada en los acuerdos de paz se cumplió mucho antes. O sea, el ejército ya se había reducido en número y presupuesto antes de la administración del presidente Berché. El presidente Berché lleva el tema de la reducción militar más allá de lo pactado en los acuerdos. Incluso A eso me refería. para algunos de nosotros fue hasta sorpresiva esa decisión del presidente Berché, pero que tenía, digamos, una lógica en el espectro general de los objetivos de desarrollo democrático del país. Cómo fortalecer la capacidad civil de seguridad ciudadana, trasladando recursos que históricamente se consumían en las fuerzas militares, reduciendo la presencia territorial del ejército a lo interno del país y trasladándole esa responsabilidad a la Policía Nacional Civil y a las estructuras de seguridad civil del Estado guatemalteco. Una política pública que funcionaba bien en el papel, pero cuyos resultados son verdaderamente desastrosos. Los estamos sufriendo hoy en día. O sea, fue una decisión probablemente bien intencionada y con bastante rigor, respondiendo a las inquietudes de la propia sociedad civil y de un Estado democrático moderno que no dio resultados. Además, no estaba preparado el país para eso. Pero además a la convicción que compartíamos en el equipo de gobierno, yo quiero recordar aquí que fue el ministro Carlos Bielman el primero que hizo públicas las finanzas de su ministerio ante la nación, de todo el gabinete. Fue el que transparentó el sistema de compras del Ministerio de Gobernación, en donde había muchísimas cosas dudosas en el pasado. Es decir, lo cual es consonante con un proceso de modernización. Correcto. Pero vuelvo y repito, se toma una decisión de desmovilización cuando realmente no se tenía preparado. Por ejemplo, el Servicio de Inteligencia Civil, que está perfectamente reglamentado, regulado y diseñado, hoy por hoy sigue siendo inoperante. Es un gobierno que no tiene información. ¿Cómo puede combatir el crimen o la violencia social, no digamos el crimen organizado? Pero esto tiene varias premisas que habría que discutir. Por supuesto, no voy a esquivar responsabilidades de Estado que pudiéramos haber tenido en esas decisiones, por bien intencionadas que éstas fueran, pero se está asumiendo, uno, que el ejército es incorruptible y la policía no, que en realidad el narcotráfico no iba a poder contaminar a las estructuras militares cuando la evidencia era que ya las había contaminado desde el tiempo del conflicto armado interno. Perdón, doctor, seguimos en el siguiente bloque, está muy interesante, vamos a continuar, pero tenemos que ir a un corte comercial. Volvemos con ustedes.